Hola, buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlacomulco en la licenciatura en Terapia Física del grupo 301 y en este video les vamos a explicar algunos temas vistos en el primer parcial de la clase de neuroanatomía. Bueno, el primer tema son generalidades del sistema nervioso. El primer tema son características principales del sistema nervioso. Como principales características podemos decir que es un complejo conjunto de células especializadas que se van a encargar de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones de nuestro organismo. Esta como principal función pues va a tener la capacidad de captar y procesar todo tipo de señales para controlar y coordinar los órganos del cuerpo. También tiene la capacidad de almacenar la información sensitiva durante las experiencias obtenidas a lo largo de nuestra vida. Este se va a dividir en lo que es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Siguiente, por favor. Para la división y características del sistema nervioso. Eh, bueno, tenemos que este sistema nervioso se va a caracterizar, se va a clasificar en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en tres, que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo. La médula espinal va a tener meninges que la van a rodear, que será la dura madre, aracnoides y la vía madre. Para el sistema nervioso periférico, pues este se va a dividir en lo que es el sistema nervioso autónomo, que este a su vez se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso se va a constituir por nervios craneales, nervios espinales y ganglios asociados. Bueno, pues el siguiente tema es el de anatomía de la neurona. Bueno, pues primero que nada se puede decir que las neuronas son células de una morfología muy característica y pues básicamente se dividen en tres regiones que consta de un cuerpo, dendritas y un soma. Eh, pero lo cierto es que hay otras estructuras que permiten que estas neuronas sean el pilar del sistema nervioso y por lo tanto que ocurran de todo lo que ocurre en nuestro organismo, perdón. Primero que nada, pues contamos con lo que es el cuerpo o soma, que es el centro de mandos de la neurona, es decir, donde ocurren todos los procesos metabólicos de ella. Proseguimos con lo que son las dendritas, que son prolongaciones que nacen del cuerpo o soma, y su función principal es la de captar neurotransmisores producidos por otra neurona que esté cercana. También tenemos a lo que es el axón, que es una prolongación que nace del cuerpo o soma de la neurona, y en la parte contraria de las dendritas, que se encarga de los impulsos nerviosos hacia los botones sinápticos. Contamos con lo que es que el núcleo, que como cualquier célula, la neurona cuenta con uno. Esta estructura se encuentra dentro del interior del soma. Bueno, pues continuamos con lo que son los botones sinápticos, que son ramificaciones que presenta el axón en su parte terminal. Por lo tanto, estos botones sinápticos son similares a las dendritas, aunque en este caso, pues su función, en vez de captar impulsos eléctricos, son de transmitirlos. Y por último, su estructura cuenta con un cono axónico, que no es una estructura diferenciable a nivel funcional, pero esta es importante ya que es una región del cuerpo de la neurona que se estrecha para dar lugar al axón. Bueno, también el siguiente tema, por favor.
Bueno, pues continuamos con lo que es la sinapsis. Primero, ¿qué es la sinapsis? Es un proceso de aproximación intracelular especializada que se lleva a cabo entre dos neuronas, o una neurona y una célula efectora o receptora. Existen principalmente dos tipos de sinapsis, lo que es la eléctrica y la química. La eléctrica, este tipo de sinapsis no involucra, neurotransmisores, sino la transmisión de una neurona a otra, de iones, mediante uniones de gap, que son conexiones proteicas entre células adheridas estrechamente, y lo que es sinapsis química. Este proceso se produce entre células separadas por un espacio no mayor de 20 a 30 nanómetros, conocido como hendidura sináptica, y se da mediante la liberación y recepción de neurotransmisores, que es fruto de un proceso de secreción celular muy veloz. Esta es unidireccional y tanto más lenta que la eléctrica. Después tenemos a la neurohistología, las células de la neuroglia. La neuroglia va a ser un conjunto de células nerviosas no excitables, sirven de sostén a las neuronas del sistema nervioso. En general son más pequeñas que las neuronas y las superan de 5 a 10 veces en número. Tenemos a los astrocitos, van a ser cuerpos celulares pequeños, sus prolongaciones que se ramifican se extienden hacia todos lados. Después tenemos a los oligodendrocitos, son cuerpos celulares pequeños y algunas prolongaciones finas. No hay filamentos en su citoplasma. Después tenemos a la microglia, que son las más pequeñas de las células neurogliales. Emergen proyecciones ondulantes con numerosas ramificaciones, espinas. Aumentan en número en presencia de tejido nervioso dañado. Y por último tenemos al ependimo. Revisten las cavidades del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Forman una capa de células cilíndricas o cúbicas y poseen microvellosidades y cilios. La siguiente, por favor. Después tenemos el proceso embriológico del sistema nervioso central. En esta, la gastrulación va a ser el establecimiento de las 3 capas germinales en el embrión y son ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo, después de la gastrulación, va a dar lugar a diferentes estructuras, las vías respiratorias altas, el sistema nervioso, la epidermis, que es la capa más externa de la piel, la boca y la parte superior del tubo digestivo y las glándulas mamarias. Después tenemos el mesodermo. Del crecimiento y diferenciación de estas células surgirán los siguientes aparatos: el aparato reproductor, el sistema musculoesquelético y el aparato circulatorio. Y por último tenemos al endodermo. Después de la gastrulación, la diferenciación de estas células va a dar lugar a diferentes estructuras, que es la parte final de las vías respiratorias, la tráquea y los pulmones, el estómago e intestino, el hígado y algunas glándulas como el timo, la glándula tiroides y el páncreas. Y bueno, después tenemos los componentes anatómicos del sistema nervioso central. Y pues el encéfalo tiene forma de ovoide, tiene un polo occipital, que es el extremo posterior grueso, y tiene un polo anterior, que es el polo anterior de menor tamaño. Y pues como aquí podemos ver, algunas de las funciones del hemisferio izquierdo es el razonamiento y el lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Y del hemisferio derecho, intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción, tridimensionalidad, control de la mano izquierda. Bueno, y pues el encéfalo como tal es la masa que comprende el cráneo. Está envuelta por meninges, que son la dura madre, pia madre y aracnoides. Bueno, y pues tiene algunos lóbulos. Que el principal de ellos es el lóbulo frontal, situado en la parte anterior por delante de la cisura de Rolando. Es encargado de funciones motoras voluntarias, como la motivación, la visión a futuro, planeación, memoria, juicio, lenguaje, conductas. Después sigue el parietal, que es el que se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la de Silvio.
Por detrás limita con la cisura perpendicular externa. Es el encargado de la recepción e interpretación de señales de los sentidos en general. Después sigue el lóbulo occipital, perdón, que es el casquete posterior cerebral y está encargado de la producción de imágenes. Después sigue el temporal, que está localizado frente al lóbulo occipital, situado por debajo y detrás de la cisura de Silvio. Se encarga de la percepción auditiva, reconocimiento visual de objetos, memoria, aprendizaje, percepción de movimientos y del habla. Y pues aquí está también un lóbulo que es muy, muy profundo a la cisura de Silvio, y para verlo es preciso retraer a los lóbulos frontal y temporal. Se encarga de la percepción de olfato y gusto. También es un centro integrador de sistemas como el autónomo y el audiovisual. Y también integra la información emocional y perceptiva. Después tenemos a las circunvoluciones o surcos, que pues principalmente están delimitados por las cisuras. Y pues estos surcos y circunvoluciones cumplen dos funciones muy importantes. Ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumenta la capacidad del cerebro para procesar información. Después tenemos a los meninges, y pues los meninges, pues el principal de ellos es la pía madre, que es una lámina delgada de tejido conectivo, laxo, muy vascularizada, se adorsa a la membrana glial limitante externa, del lado que mira al espacio subaracnoideo. La pía madre está revestida por un epitelio plano simple, bañado por el líquido cefalorraquídeo. Y después está la aracnoides, que es una lámina más gruesa que la pía madre. Sus caras están revestidas por un epitelio plano simple. De su cara interna nacen numerosas tubérculas que se entretejen en el interior del espacio subaracnoideo y llegan hasta la pía madre. Después está la dura madre, que posee una capa de tejido conectivo denso más grueso que los otros meninges, y su cara interna está cubierta por un epitelio simple. Su cara externa difiere en el encéfalo y médula espina. Después tenemos el romboencéfalo, que comprende al bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. Bueno, pues aquí podemos decir que el cerebelo se sitúa en la fosa craneal posterior, es considerado como el gran coordinador de las acciones musculares, juega un papel importante en el equilibrio y el tono muscular. El bulbo raquídeo está situado debajo del cerebelo y por arriba de la médula espinal. Su importancia radica en que tiene una sustancia reticular que ayuda a los centros vitales de la respiración y la circulación. Y pues el tronco encefálico es la unión del mesencéfalo, la protuberancia anular o puente troncoencefálico, y el bulbo raquídeo es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. El siguiente tema es mesencéfalo. Les voy a hablar sobre los acueductos cerebrales, los folículos superior e inferior y los pedúnculos cerebrales. El mesencéfalo es una de las partes más importantes del cerebro. También es conocido como cerebro medio y está situado en su zona superior, sobre el puente de Barolio y justo por debajo del diencéfalo. Algunas de sus funciones son que recoge impulsos nerviosos vinculados a órdenes motoras que tienen que ser ejecutadas por músculos, y por el otro que recibe datos sensoriales.
Los tubérculos cuadrigémenos ubicados en el tectum se encargan de condicionar lo que van registrando los sentidos en tiempo real. Ciertas regiones del mesencéfalo están asociadas a procesos de regulación de la conciencia y del sueño. Intervienen funciones homeostáticas orientadas a mantener su organismo en un buen equilibrio. Los pedúnculos cerebrales unen a la protuberancia de la cual emerge con el hemisferio cerebral correspondiente. Los colículos son 4 eminencias hemisféricas situadas, tenemos superiores e inferiores. Las superiores son más voluminosas que las inferiores, separadas por la glándula pineal. Estas representan un centro de conexión óptica, un centro reflejo en las vías ópticas y oculomotoras. Y las inferiores son más pequeñas y cercanas a la línea media, dispuestas 2 a cada lado y separadas por un surco longitudinal. Estas representan un centro auditivo y de reflejos acústicos, además de que se involucran en las reacciones involuntarias ante sonidos. El acueducto del mesencéfalo se caracteriza por conectar al tercer ventrículo cerebral con el cuarto ventrículo cerebral, además de que su calibre es más estrecho en la parte media que en sus dos extremos. Está tapizado por la membrana ependimaria y por fuera de ella por una capa de sustancia gris, además de que fluye el líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo hacia el cuarto. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.